Daros lo primero las gracias tanto al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico como a todos ustedes por la asistencia. Y bueno, vamos a ponerle un poquito el punto pedagógico a esto, ¿no? El punto didáctico, ¿no? Que yo creo que este tercer encuentro lo merece la pena, ¿no? Pues nada, aquí esta primera mesa, educar desde la escuela, ¿no? Qué bonita la escuela, una palabra que cada vez creo que necesita más valor. Y aquí tenemos pues a Silvia, Pablo y Juanfran, que nos van a exponer su maravillosa experiencia en educar en patrimonio, porque verdaderamente son unos auténticos expertos en lo que es la educación en patrimonio. Con vuestro permiso he hecho una pequeña presentación que va a ser como un pequeño aperitivo, ¿no? Es como el cóctel y después tenéis un primer plato, un segundo y un postre maravilloso, ¿vale? Entonces, en este cóctel voy a hablar un poco de, bueno, yo soy profe y yo por dónde empiezo. ¿Qué puedo hacer, ¿vale?, para yo lograr hacer un proyecto de patrimonio en mi centro educativo, ¿vale? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para educar en patrimonio? A ver, para poner la presentación, no la veis, ¿no? Vale. Aquí. Le tienes que dar a presentar. Vale, ahí, ¿no? No. ¿Dónde es esto? ¿Qué me ha dicho el compi? Dale a presentar. A ver, aquí. Aquí, pantalla completa. Ahora sí. Vale. Perfecto. Vale, pues empezamos entonces. Son como 7 pequeñas pildoritas que le he dicho para educar en el patrimonio. Es decir, ¿qué 7 ingredientes puedo echarle a mi menú para poder conseguir educar o hacer que mi centro se eduque del patrimonio, ¿no? El primero es ¿por dónde empiezo?, ¿no? ¿Vale? Yo he aprobado las oposiciones de Geografía e Historia y llego a un centro maravilloso y digo, guay, pues ya me encantaría trabajar el patrimonio, educar del patrimonio. ¿Por dónde empiezo? Pues lo primero que tienes que observar y analizar el entorno que tiene. Es decir, tienes que observar el patrimonio tanto material, inmaterial y natural, ¿vale?, que rodea al centro educativo, tu zona. Es bastante importante. ¿Por qué? Porque de ese análisis va después a incidir en nuestro alumnado, ¿vale? El alumnado tiene que ser el protagonista y de ese análisis tiene que conectar también en parte con el alumnado, ¿no? Un segundo tip que sería, vale, ya tengo claro de qué va a ir mi proyecto de patrimonio o cómo me gustaría educar en patrimonio, pero es que yo tengo que dar un currículum, hoy la LOE, todo eso que nos trae a matar muchas veces los profes, ¿no? Pues afortunadamente, si nos ponemos a desglosar nuestro currículo educativo, vemos que tanto el patrimonio material, inmaterial y natural aparece en todas las etapas educativas, ¿vale? Entonces, no es algo que tengamos que obviar, sino que debemos fomentar. Ahora mismo, ¿vale? ¿Y cómo lo llevo en la actualidad eso a cabo? Bueno, pues ahora mismo el vehículo serían situaciones de aprendizaje, que se llama, que es una palabra un poco terrorífica para algunos profes, ¿no? Pero que te da unas herramientas magníficas para poder trabajar en equipo y hacer un trabajo competencial para llevar a cabo el patrimonio, ¿vale? Después todo esto lo voy a ver llevado a la práctica. Estoy un poco como, he dicho un poco el cóctel. Después ya ellos lo van a desglosar en la práctica y lo vais a ver, ¿vale? Entonces, otra cosa bastante importante que creo a la hora de llevar a cabo un proyecto de educación en patrimonio es que no se pueden aislar los proyectos a personas individuales, ¿vale? No porque yo sea el profe de historia o de música o de plástica, pues yo me cargo con todo el trabajo, sino creo que algo que entre todos ellos creo que van a hablar y en la siguiente mesa es que es un trabajo colaborativo. De Robinson Crusoe difícilmente tendrás éxito, porque como ha dicho antes Alphonse, necesitamos que eso perdure, ¿vale? Entonces, para que perdure, necesitamos que sea un proyecto colaborativo, ¿vale? Eso es importante, porque muchas veces tenemos ese afán de hacer las cosas, pero necesitamos de ayuda de los demás. Un tercer ingrediente que no hace falta para hacer un proyecto de educar en patrimonio, que es formarnos. Formarnos es igual a innovar, ¿vale? ¿Y cómo puedo hacerlo yo?
he cogido esta frase, ¿no?, de José Antonio Marina, ¿no?, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Es decir, yo no puedo ir por mi cuenta nunca, ¿vale? Y mi experiencia llevando a cabo proyectos en patrimonio ha sido igual. Entonces, yo he llegado allí con mi grupo de profes, ya tenemos la legislación, ya sabemos qué podemos hacer. El siguiente paso, pues vamos a crear un grupo de trabajo, ¿vale? Creamos un grupo de trabajo, el de plástica, el de música, el de lengua, y nos ponemos todos a trabajar en esa primera idea que tuvimos de que es que a mí me gustaría hacer un proyecto en patrimonio con mis niños, con mis niñas. Otra opción, puedo pedir formación al centro profesorado, una formación específica. Pues imagínate que del alcalde de Morón, que está nuestro amigo Manuel, pues yo necesito hacer un proyecto sobre ese la maravilla que tienen allí en Morón. Pues justamente pido una formación que el CEP venga Manuel con su equipo maravilloso y meta ese veneno. Al final tenemos que meterle ese veneno a los niños, entre comillas, para que ellos vayan sintiéndose parte de ese patrimonio. Y después, como no podría ser de otra manera, nos tenemos que unir a peñas, asociaciones, grupos locales. Es decir, tenemos que conectar con el resto del entorno. Es decir, intentar abrir las puertas del centro educativo a toda la comunidad, ¿vale? El cuarto ingrediente, inspírate, es igual a modelos de referencia. Es decir, no se trata de inventarlo todo, sino de adaptar aquellas buenas experiencias que hacen los compañeros, y aquí tenemos 3 ejemplos, y después en la siguiente mesa vamos a ver en otra etapa educativa otros maravillosos ejemplos, de cómo se pueden hacer diferentes experiencias en patrimonio, desde tanto material, inmaterial, natural, desde todos los puntos de vista. Pues vamos a ayudarnos. De hecho, los profesores somos bastante empoderados, ¿no? Nos gusta compartir, nos gusta, oye, pues tú qué haces, pues yo voy para allá, pues a ver si hacemos algo juntos. Somos enreables, ¿vale? Estamos todo el día enreando. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues a través de las redes sociales, que es bastante importante, trabajo y proyectos de investigación junto con otros centros, universidades, etcétera. Entonces, tenemos que estar en constante movimiento, inspirándonos. El quinto ingrediente, vale, pues ya tengo como mi proyecto, pero ahora, atención, no nos puede, el punto en nuestra brújula, el alumnado protagonista, ¿vale? Y ahora, si no tenemos ahí ahora un pedazo de proyecto que vaya a ver cómo el alumnado es el protagonista de todo esto, no se nos puede olvidar, que a mí me puede encantar el patrimonio, pero estamos haciendo esto para educar, para generar capacidades, como ha dicho Alfón antes, ¿no? Tenemos que generar capacidades culturales en nuestro alumnado. Entonces no podemos obviar que el alumnado es el protagonista, ¿vale? ¿Y cómo podemos llevar todo esto que nos gusta de patrimonio, que algunas veces a algunos de los chavales le puede parecer un poco, ostras, un poco duro de roer? ¿Cómo lo podemos hacer aquello más digerible? Pues a través de metodologías activas, ¿vale? ¿Qué son las metodologías activas? Por ejemplo, he puesto aquí algunas pinceladas. TDA, transformación digital del aprendizaje, lo que llamamos las TIC, ¿no? Es decir, recursos con las nuevas tecnologías son valiosísimos. Vaya a ver muchísimos ejemplos en todos los proyectos donde se han utilizado las tecnologías con croma, han hecho con códigos QR, hacen auténticas maravillas los chavales. Entonces, eso puede ser un buen arma para incentivar a los chavales en educación del patrimonio. Otro, aprendizaje basado en proyectos, ABP. Eso está, es el santo santorum si quiere llevar a cabo un proyecto. Todos han trabajado en ABP. Todos los que están aquí han trabajado un aprendizaje basado en proyectos. Han basado todo su aprendizaje, por ejemplo, Pablo, el que ahora lo va a explicar, un trabajo magnífico de la prehistoria, espectacular, ¿vale? Y han enlazado todo. Es decir, metodología del aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en juego. El caso de por ejemplo, que podemos poner de allí de Juanfran. En este caso, su patrimonio inmaterial, han hecho juegos tradicionales, populares, de flamenco, a través de juegos. Y por último también, el aprendizaje-servicio, es decir, sacamos a nuestro alumnado y que tenga eso incidencia. Hay muchísimas experiencias también que evocan y que dan bastantes resultados con los chavales cuando en alguna zona más comprometida o más desfavorecida, pues pueden llevar ese aprendizaje, ¿no? Esa conexión. Entonces, esos son como 4 tips también ahí que son bastante importantes. El sexto ingrediente para que tenga tu proyecto éxito de educación en patrimonio, compartiendo, ganamos todos y todas. Y eso es fundamental. Es decir, debemos compartir nuestro trabajo para ayudar a que los demás también aprendan, ¿vale? Y explicando también nuestro proyecto nos hace profundizar y entender mejor lo que hemos hecho, incluso para mejorarlo, ¿vale?
Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Como he dicho, redes sociales, retroalimentación con otros profesionales, que creo que es bastante importante, la opinión de otros colegas, ¿sabes? Yo siempre lo he tenido en base, oye, ¿y qué puedo mejorar? ¿O tú qué crees que puedo? Pues vamos a mejorar. Esa retroalimentación para que los proyectos tengan continuidad es fundamental. Después, los más medios, busca prensa, busca radio, busca televisión, busca todo lo que pueda publicitar tu proyecto, hará que tu proyecto sea más potente. Lo que no se visibiliza no existe. Y hoy día más. Es decir, que si llevas a cabo un proyecto en patrimonio, tienes que venderlo como sea, ¿vale? Tu marca, tu proyecto, tienes que sentirlo como un hijo más. Y por último, para no extenderme más porque los protagonistas son ellos, algo que es muy importante, el liderazgo. Liderazgo educativo. Liderazgo y aprendizaje, una frase de Kennedy, ¿no? Son indispensables el uno para el otro. Es decir, toda persona que quiera llevar a cabo un proyecto educativo de educar en patrimonio tiene que tener un poco de liderazgo, ¿vale? Ese liderazgo implica muchos factores, como organización, capacidad de gestión, malos momentos que te lleva, porque no lo hemos llevado, pero también después los frutos son tan buenos y ve que los chavales, cómo les llega el producto, es una sensación a los que somos docentes indescriptible. En nuestra realización, nuestro trabajo bien hecho, ¿vale? Entonces, pues bueno, esos son como unos 7 pequeños tips de cómo llevar a cabo un proyecto de educación en patrimonio, ¿vale? Eso es como el aperitivo que os he dado y ahora, bueno, más contar una teoría. Yo quiero ver algo real. Pues bueno, vamos a empezar en este caso con Pablo. Estas son las experiencias que vamos a moderar esta tarde. Educar en patrimonio de la escuela. Él viene desde el 6 Gloria Fuerte, Castilleja de la Cuesta, y va a presentar su proyecto Castilleja y la cornisa en la prehistoria, que es una auténtica pasada de arqueología. Después Silvia lleva del maestro Reyes de Gine, una mirada a través de los ojos de Velázquez, que tenemos también una sorpresita por ahí. Y después Juanfran, del IEM Marisma, de los Palacios Villafranca, va a presentar un proyecto que ha sido premiado con Premio Flamenco en el Aula el año pasado, a la mejor experiencia educativa por la Consejería del Flamenco para todas las materias, donde trabajan incluso con el cole, es decir, que se extiende a toda la localidad el trabajo y la educación del patrimonio. Bueno, pues os dejo con ellos, que son los verdaderos protagonistas. Bueno, hola, buenas tardes. Mira, bueno, voy a colocar esto por si falla luego el vídeo, porque hay varios vídeos que voy a poner. Bueno, buenas tardes. Como decía, soy Pablo Peralta, que soy director del Colegio Gloria Fuerte, y os vamos a presentar un proyecto en el que venimos trabajando 11 años, no en el mismo proyecto, pero en el mismo tipo de proyecto, y cada año pues vamos haciendo modificaciones normalmente de contenido y relacionados con una determinada época. Como os he dicho, este proyecto lleva ya 11 años, incluso ha sido premiado 2 veces, una vez fue premiado por el IAPH, la única vez que se ha hecho un premio a buenas prácticas educativas. Nos premiaron en un proyecto sobre el andaluz que hicimos allá hace ya unos cuantos años. Y luego también tuvimos otro premio de un concurso de Magallanes y Elcano, que también lo conseguimos por este mismo proyecto. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar este proyecto? Lo primero siempre que hacemos nosotros y que también propongo que haga cualquier persona que quiera trabajar esto, es ver qué es lo que necesita el entorno y qué es lo que necesita el centro, porque pues nosotros podemos tener una ocurrencia fantástica, pero luego puede no encajar con las necesidades del entorno y nosotros por un lado, y al final no estamos sacando ningún beneficio. Como decía él, nosotros trabajamos aprendizaje de servicio y aprendizaje basado en proyectos. Entonces,
tenemos como premisa siempre el ver cuáles son las necesidades del entorno y a ver cómo podemos incidir. Uy, se me ha cambiado esto. Entonces, si lo primero, de todas maneras, lo que detectamos nosotros principalmente son algunas cosas como las faltas de respeto hacia el entorno, el compromiso con el entorno, pero no es solamente con el entorno físico, el entorno natural, sino también con las personas, con ellos mismos. Hay muchas veces que falla eso yo creo que en casi todos los entornos está fallando ya eso y es un problema, y por eso el trabajar temas como el patrimonio o el medio ambiente son muy necesarios, ¿no? Y luego también detectamos ese tipo de problemas, pero también incluso otros, por ejemplo, que pueden ser los problemas que tienen de expresión los niños porque tienen igual un entorno pobre en cuanto al lenguaje, pues tenemos que trabajar también eso, ¿no? Pues buscamos la manera que tanto los contenidos como la forma de trabajar incida en eso. Y buscamos también qué podemos hacer para hacer un servicio al entorno. Pues el servicio que hacemos al entorno es investigar determinados temas y luego ofrecérselo al entorno. Buscamos que el ayuntamiento nos deje algún sitio donde hacer la exposición, o nos vamos a la Feria de la Ciencia, como también veréis, y vamos explicando todo lo que hemos descubierto para que la gente valore también su entorno y hacer ese servicio a la comunidad, ¿no? Os voy a poner lo primero, como presentación, un resumen del proyecto. Bueno, pues el año que viene ya no estamos en el cole. Sí, lo vamos a echar de menos, pero acuérdate de todos los proyectos tan chulos que hemos hecho este año. ¿Te acuerdas del de Vicente y el patrimonio? Sí, pensamos en algo que le pudiera servir a nuestros vecinos, que no sabían cómo había cambiado Castilleja desde que existe Andalucía. ¿Es verdad? ¿Qué cosas más curiosas hemos descubierto? El lote que nos dimos de investigar. Pues sí, sobre la prehistoria en Castilla del Aljarafe, donde vivían y sus costumbres. Sobre cómo toda Andalucía estaba bajo el mar y por eso no había dinosaurios, y que hubo una época que parecía una sabana africana. En la cornisa del Aljarafe, en la prehistoria, preparado esta maqueta que es del Neolítico. ¿Qué ha pasado en el Neolítico? Nuestra maqueta consiste en la prehistoria en Castilleja de la Cuesta. 8 toneladas. Investigamos sobre los dólmenes y la espiritualidad. Este es el dolmen de la Pantera, que tiene el corredor más largo de toda la península ibérica. Las estatuas o ídolas se representaban como el cuerpo. Música de las pinturas rupestres. Los primeros inventos. Importante que fue el fuego, la agricultura, la rueda y la ganadería. ¡Ah! ¡Qué tiempo es aquello! Pero, ¿y las cosas que vamos a dejar en el cole? Como las pinturas, los reformas. Las maquetas, las herramientas. También como los bailes, la cerámica, las cuevas y los dólmenes y el mural. Bueno,
Bueno. Lo que fue una pasada es cuando le abrimos la puerta a las familias para explicárselo. O también cuando lo explicamos en la Feria de la Ciencia. ¿Y qué me dices de los vídeos para dramas? ¡Niña! Pues sí, lo vamos a echar de menos. Sí. Muy resumido, porque teníamos el vídeo que hicimos para explicar el proyecto dura 15 minutos, pero se iba a llevar todo el tiempo de la ponencia, ¿no? Pero quería que lo vierais para que os hicierais una idea de lo que decía antes él, que es un proyecto que tiene que hacen los niños, que muchas veces ellos son los que deciden incluso los temas que se van a tratar. El proyecto en sí tiene... como os he dicho, el proyecto del colegio es sobre el cuidado, el respeto y el compromiso, como he dicho antes, el proyecto de aprendizaje de servicio que tenemos. Y como también he dicho antes, está integrado tanto con metodologías activas del ABC y el aprendizaje de servicio, y la estrategia también del aprendizaje cooperativo. Nosotros, como os he dicho, las necesidades que encontramos en el entorno eran la baja autoestima cultural, la falta de respeto y despreocupación por el entorno, el desconocimiento de la propia historia y del patrimonio, las necesidades del alumnado de mejora de la expresión oral y escrita. Y el desarrollo del proyecto, que yo creo que también es lo que nos interesa aquí, nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Después de hacer esta detección de necesidades, nos reunimos y elegimos cuáles son las dimensiones del patrimonio que vamos a trabajar y luego también las dimensiones del patrimonio y si es patrimonio mueble, inmueble o si es inmaterial o si es natural, ¿no? Entonces, eso es lo primero que elegimos y luego hacemos una proyección de que se puede trabajar en cada una de las materias. Cuando ya tenemos todo esto listo, desarrollamos un proyecto en el que hacemos un proyecto lleno de preguntas. Entonces, esas preguntas se las hacemos a los alumnos y las que más les llama la atención a ellos son las sobre las que investigan y sobre las que desarrollan su propio proyecto. Pero ellos son los que la eligen, por supuesto, están relacionadas con el currículo y, por supuesto, no salimos de ahí, pero ellos sí que van eligiendo la línea en la que quieren investigar. Nosotros siempre reconducimos para que también vayan a lo que necesitamos en los centros, ¿no? Pero si veis, este es un ejemplo del proyecto que es diferente al que presentamos normalmente a cada una de las ediciones del programa de Vivir y Sentir el Patrimonio. En este aparece, si veis, para cada uno de los ciclos, por ejemplo, veis, lo vamos categorizando por temas, ocio, cultura y educación, y ahí planteamos una serie de preguntas. ¿Cuáles son las principales manifestaciones artísticas de Andalucía en la época? ¿Cuál es el origen de la música? ¿Había instrumentos? Bueno, pues, por ejemplo, hubo dos grupos que cogieron el tema de la música. Uno descubrieron que las verdiales estaban ya en la época del bronce en Andalucía y por eso aparecen ahí representaciones de verdiales. Hay otros que investigaron sobre los sonidos, hay varias investigaciones sobre los sonidos dentro de las cuevas y de cada uno de los temas en los distintos cursos fueron eligiendo lo que iban a trabajar, ¿no? Y entonces lo hacemos de esta manera. Se hace esta propuesta muy abierta. Cada ciclo elige los temas que quiere trabajar, hace sus preguntas y a partir de esas preguntas pues desarrolla su proyecto. ¿En qué consiste el desarrollo del proyecto? Pues lo que hacen es investigan y desarrollan el producto final. Por ejemplo, es una aplicación que hicimos que se llama Descubre el Dolmen, que le hicimos en el cole, para que ellos tuvieran una idea de
cómo funciona, por ejemplo, la arqueología y cómo la arqueología puede descubrir algo como es un dolmen, ¿no? Entonces aquí explica el descubrimiento de Matarrubilla, del dolmen de Matarrubilla, y explica la historia, pero ellos también tienen que hacer algún jueguecito por el camino mientras van descubriéndolo, ¿no? No me voy a parar a que veamos cada cosa. Aquí tienen que ir quitando piedras hasta que desentierran totalmente la puerta del dolmen. Pero lo vamos a pasar también porque si no, eso es un rato. Y cuando ya tienen abierta la puerta del dolmen, ahí está el señor Carriazo que les está explicando qué es lo que descubrió en el dolmen, ¿no? Entonces luego también aparece esta imagen interactiva en la que está reconstruido más o menos cómo se encontraron el dolmen y todos los elementos. Y por último tienen que ir reconstruyendo una vasija que se han encontrado, que también es una labor que se hace en arqueología. Entonces ellos van encontrando las piezas y van pasando de fase, ¿vale? Luego también vienen expertos. Nosotros pedimos colaboración casi todos los años lo pedimos a todo el mundo y luego el que se presta, pues el que al final cae, ¿no? Entonces el IECA, por ejemplo, nos ayudó, el Instituto de Estadística de Andalucía, que ellos tienen unas tomas de imágenes aéreas del territorio, y entonces le pedimos que si nos podían pasar la toma de imágenes que tenían de algunas zonas del Aljarafe para ver cómo había evolucionado. Ellos sobre todo tienen de los últimos años, aunque tienen reproducciones de mapas antiguos y tal, pero eso nos sirvió por lo menos para la investigación, para ver qué es lo que pasó en los últimos años en el territorio, como os he dicho, que es uno de los temas que se investigaron, ¿no? Entonces, se hace esa investigación, contamos con el IECA, con un artesano de la localidad que hace cerámica y además hace reproducción de objetos antiguos. Nos dejó el ídolo oculado moldes del ídolo oculado para que lo hiciéramos, las reproducciones. También nos explicó cómo se hacían las vasijas y tal, de las técnicas que había. Bueno, para que el alumnado experimentara con los materiales, aparte de investigar y ver qué era lo que tenían más. También el historiador de Castilleja de la Cuesta nos explicó dónde estaba el poblado original de Castilleja. Bueno, pero fuimos tirando de todo esto, ¿no? Y por supuesto ellos estuvieron investigando. La investigación normalmente se la guiamos para que no se pierdan ellos en la búsqueda, porque si se lo deja abierto muchas veces, estamos hablando de primaria, cuesta trabajo que den con lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, cuando ya ha terminado esa fase, pues ellos presentan sus proyectos. Por ejemplo, la finalidad general del proyecto era que vieran esa transformación que había habido en el Aljarafe desde el comienzo de los tiempos hasta la actualidad, y luego también que conocieran pues todos los elementos que había de interés relacionados con la arqueología y el pasado y la prehistoria en el Aljarafe. Y entonces, a partir de ahí, pues los productos finales que salieron fueron principalmente estos. Si veis, aquí, esto por ejemplo fue una línea del tiempo que hicieron para presentar en la Feria de las Ciencias el trabajo. Entonces habla un poco de lo que se presentó en el vídeo, que es los dinosaurios, de la ballena perla que se encontró en Alcalá y tal, que además en la Feria de la Ciencia llevamos también un juego para que fuera interactivo, en el que había un panel y los niños tenían que encontrar los huesos de la ballena y colocarlos que luego saldrá alguna imagen sobre esto, ¿no? Entonces, estos fueron algunos de los temas que buscaron. La vida cotidiana, la casa y su evolución, los dólmenes y su importancia ritual y funeraria, la transformación del territorio desde los inicios, el poblado de Valencina y las aldeas de Castilleja y de Tomares, que son todas las que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Y luego, la difusión, en estas imágenes aparece, por ejemplo, la que hicimos en la Feria de la Ciencia. Hicimos primero una presentación a la familia, que se hace normalmente los días previos al Puente de Febrero, y también se hace una difusión en la página web, en la del Ayuntamiento. El Ayuntamiento normalmente publica el producto de nuestro trabajo, el resultado.
Y también el programa Vivir y Sentir el Patrimonio hasta el año pasado, pues también, me imagino que lo seguirán haciendo ahora con el nuevo programa, publicaban los resultados de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, también encontramos, también colaboramos con Canal Sur en un programa que se llama La Banda en tu Cole, y mandamos algunos vídeos para que se proyectaran ahí. Este, por ejemplo, es uno. ¿Cómo pide tiempo? No, ya cortito. Ya cortito. Pues no, ya casi que termino con esto, con una reflexión. Esta es uno que hicimos sobre el fuego. Para hacer, por ejemplo, un vídeo como esto, ellos tienen que investigar el fuego, cómo se hace el fuego, cómo se hacía antiguamente, que no es vamos a grabar el vídeo y ya está, porque además no permitimos que decir, venga, vaya a hacer un vídeo en el que tenéis que hacer esto, esto y esto, sino vamos a investigar cómo se hace el fuego. Entonces, cuando ellos hacen la investigación, pues ya planteamos un poquito el guión de cómo se hace un vídeo, igual que todo el resto de trabajos que hacemos. Además, ellos incluso eligen cómo van a presentar el producto final. No le guiamos, bueno, le guiamos sí, le guiamos, pero no le decimos, por ejemplo, tenéis que hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera, sino que ellos van cogiendo su camino, le damos varias opciones y son ellos siempre los que eligen por dónde van, y veis que al final hacen cosas que merecen la pena, ¿eh? También hay algún vídeo por ahí, lo que pasa es que vamos mal de tiempo, que en la Feria de la Ciencia también hay una Feria de la Ciencia Virtual y también hacen vídeos de este tipo para presentarlo en la Feria de la Ciencia Virtual y los cuelgan, ¿no? En resumidas cuentas, esto nos sirve principalmente, por supuesto, para trabajar, como dice la nueva normativa que hay que trabajar. Si veis, más o menos tiene una fase de motivación, como tienen las situaciones de aprendizaje, una fase de experimentación, de exploración, la misma fase que tiene la situación de aprendizaje. Y hace, lo que buscamos nosotros siempre es que el alumnado se comprometa un poquito con su entorno, que vea lo importante, entre comillas, que ha sido su entorno siempre, y que es muy necesario que se impliquen en su conservación y en la difusión tanto de su patrimonio como tanto del patrimonio cultural como del patrimonio natural. Y eso es todo. Yo creo que esa es la idea que yo quiero transmitir, no sé si la habré transmitido, y principalmente porque creo que es lo más necesario el encontrar que nuestro alumnado se comprometa, porque además en ello encuentra un aliciente muy fuerte para seguir adelante, y para aprender. Cuando no le encuentra sentido a lo que aprende, se desconecta mucho más fácil del aprendizaje, ¿vale? Pues nada más. Un fondo.
A todos y todas, yo soy Silvia Delgado, soy directora del CEIP Maestro Antonio Reyes Lara de Gines. Bueno, yo dirijo un centro que nació hace 13 años y desde que nació tuvimos claro que queríamos trabajar a partir de proyectos y que el patrimonio natural, cultural, histórico, artístico iba a ser una base para el trabajo en la escuela. El proyecto que presentamos hoy se llama Una mirada a través de los ojos de Velázquez. Entendemos que los cuadros nacen del corazón de los artistas, a través de lo que miran en su vida y en su realidad. Y realmente es un elemento de comunicación total porque llega al corazón de todos y todas los que lo admiramos. Andalucía es rica en su patrimonio y creemos que desde la escuela estamos obligados, los maestros y maestras, a llevar el patrimonio a nuestro día a día. Un patrimonio que parte del ayer, porque en este caso la obra de Velázquez nos cuenta cómo fue su vida, quién fue él y cómo fue su trayectoria. Y nos llega a hoy, a la escuela, y mira hacia el futuro, porque creemos y sabemos que tenemos la necesidad de acercar a la cultura a los niños para que la preserven, porque es nuestro orgullo, porque son nuestras raíces y porque sabemos que trabajando el arte en la escuela vamos a desarrollar una sensibilidad en ellos y en ellas, que de este modo estaremos asegurando el futuro y estaremos construyendo un futuro mejor. Nuestro reto fue construir un museo y hacer un tributo al artista, al gran artista sevillano que nació aquí en nuestra tierra, que tenemos su casa natal y que, bueno, pues aprendió como niño, que tenía un talento especial en una escuela también especial de Sevilla a través de Francisco Pacheco. Fue tal su talento y su reconocimiento que incluso el propio rey, Felipe IV, lo llamó al palacio y le pidió que pintase un cuadro. Él lo pintó y se enamoró de su arte y se lo quedó para él. Se convirtió en el pintor de la corte. Eso es lo que celebramos este año. En 1623, Diego Velázquez se convirtió en el pintor de la corte de Felipe IV. Y fruto un poco de la grandeza del gran artista sevillano y de cómo, bueno, pues su obra es un legado de reconocido prestigio para Andalucía, para España, y con un reconocimiento a nivel internacional, decidimos este año hacer un tributo a él, a través de nuestra escuela y a través de la educación. Además, pudimos ver cómo realmente, trabajando al artista, dábamos respuesta a toda la actualización que nos ofrecía la Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre de actualización de la LOE, donde podíamos poner en valor las 5 estrategias básicas, como es el respeto a los derechos de la infancia, la igualdad de género, la transversalidad, el desarrollo sostenible y la cultura digital. De este modo lo podíamos llevar a cabo. Y además teníamos pues una nueva concreción andaluza a través de la normativa que daba respuesta a plantear la consecución de los objetivos que desarrollaban, en este caso, las etapas educativas que nosotros tenemos en el centro, que es la etapa de educación infantil y la etapa de educación primaria. Con lo cual, bueno, pues fuimos desengranando todo un diseño que daba respuesta a poder poner en valor y en la práctica nuestro currículum y de una forma especial, donde los niños y niñas, como bien habéis comentado anteriormente, son los protagonistas de esta acción, pero también desde una acción comunitaria. Todos los años, cada año, en nuestro centro se desarrolla un proyecto temático y después tiene como un momento final, ¿vale? Bajo un reto, una conquista de toda la comunidad educativa, donde todos y todas nos ponemos a trabajar. Maestros y maestras, personal de administración y servicio del centro, familias y, por supuesto, el eje principal, los niños y las niñas. Juntos diseñamos todo un escenario donde ellos pongan en valor una tarea final, que en este año consideramos que fuese un museo.
Un museo que contara la historia de quién es él, de cómo nace en nuestra ciudad de Sevilla, en su casa natal, después de cómo fue la obra que pinta cuando estudia en el taller de Francisco Pacheco y vive, pues eso, en el contexto de Sevilla, donde también se represente el hecho que se homenajea este año, ¿no?, que es la entrada del pintor en la corte, como él llega a la corte, el rey Felipe IV le pide que pinte un cuadro y se queda enamorado él y toda la corte. Y dice, tú ya, pintor de la corte, aquí con nosotros. Después también un homenaje a la paz, que lo vimos y lo trabajamos a través de la rendición de Breda, y después ya la llegada de él a la corte, cuando pinta pues obras de reconocido prestigio y hoy muy presentes en todos los museos, pero además también pinta la Venus del Espejo, donde bueno, pues hoy hacemos también una alegoría, ¿no?, a que hay que trabajar y educar en el patrimonio para que no ocurra lo que acaba de ocurrir, ¿vale? Es nuestra responsabilidad intentar pues trabajar desde ahí, desde el desarrollo del respeto, los valores y la sensibilidad. Una vez que trabajamos en la sala, pues la parte de la corte, después nos vamos a un final especial, ¿vale? Los niños y niñas son los protagonistas de contar este museo y en este caso nuestros visitantes son nuestras familias, las familias del alumnado. Velázquez los recibía en la puerta, les daba la bienvenida y Velázquez los acompañaba durante todas las salas explicándoles pues cómo fue su vida, ¿no?, a través de la obra. Pero surgió algo especial y es que Juana Pacheco, hija de Francisco Pacheco, pues fue de quien se enamoró, fue su mujer. Entonces la primera sala ya sale de un cuadro y lo acompaña durante todo el recorrido y lo hace en silencio, ¿vale?, para llegar a este final donde ella se mete dentro de un cuadro y cuenta al público que ella también pintaba y que en su época no era reconocida, no podía pintar. Con lo cual se entra en la última sala y termina, pues precisamente Juana, haciendo un rescate de mujeres que a lo largo de la historia han sido artistas y no han podido ser reconocidas por la historia. Entonces, bueno, pues empezamos un poco desde Sevilla y llegamos hacia un final, ¿no? Un final donde el arte pues tiene que ser igualitario y bueno, donde pues eso, tenemos la obligación de hacer tributos a personajes ilustres de nuestra ciudad, como por ejemplo Velázquez, para dejar una huella imborrable en el corazón de los niños y niñas y de la comunidad educativa. Ese fue nuestro objetivo fundamental, ¿vale? Y bueno, pues tenemos una sorpresa, porque yo no he venido sola. Ha venido alguien muy especial que nos va a acompañar hoy. Entonces, bueno, la vamos a llamar. Infanta Margarita, ¿está usted por ahí? A ver. A ver, la vamos a ayudar, ¿no? Un poquito. Bueno, pues aquí tenemos a... No sé si se la verá. ¿Está bien ahí? ¿La veis bien? ¿O nos ponemos aquí? ¿Nos ponemos aquí mejor? ¿Bien? Infanta. Bueno, pues hoy nos acompaña alguien especial que hemos traído desde dónde. ¿Tú quién eres? A ver, cuéntanos. ¿Sí? La Infanta Margarita. ¿Y a ti te pintó alguien especial? ¿Quién? Cuéntanos. ¿Velázquez? ¿Sí? Bueno, y tú has representado a la Infanta, ¿no?, en nuestro proyecto. ¿Qué te ha parecido? ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado de trabajar en el cole con la Infanta Margarita y Velázquez y todo? Así se nos escucha más fuerte. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los vestidos de Velázquez. Que eso no es recibible. Lógicamente, sí, sí. Sí, y bueno, tú estuviste dentro de un cuadro especial, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo era ese cuadro? Había muchas meninas. ¿Y qué más había en el cuadro? Estaba Velázquez. Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta a ti de Velázquez, de todo lo que hemos descubierto en el cole?
Porque más me gustaba lo de los vestidos. Muy bien. Bueno, ¿y tú cuántos años tienes? 4. ¿Sí? Y algo muy importante, ¿tú te lo pasaste bien en el cole, trabajando el proyecto? Sí. ¿Sí? ¿Te lo pasaste bien? ¿Te gusta que trabajemos así? Sí. Bueno, pues muy bien, pues si te parece le damos un besito a todos y todas. Bueno, y le vamos a decir tu nombre verdadero. Mar. Lo que pasa es que hoy es la infanta Margarita. Un aplauso para Mar. Bueno, qué privilegio, ¿eh? Además, como la infanta Margarita. Uy. Bueno, pues gracias, Mar, por venir aquí y estar con nosotros hoy. Bueno, pues vamos a ver la tarea final. Como digo, todo el proceso de desarrollo de este trabajo, ¿no?, que implica un trabajo globalizado, competencial, bueno, pues tenía un momento final de trabajo de toda la comunidad que os lo vamos a presentar a continuación. Está Juana detrás de ese cuadro, este es Francisco Pacheco y Velázquez. Cada sala tenía su guía. Bueno, Cristo en casa de Marta y María. Lo que hacemos es transformar todo el colegio. Pasillo, el aguador de Sevilla. La vieja frente huevo. La adoración de los reyes. O la imposición de la casulla de San Ildefonso. El homenaje a la paz, con esa rendición de vereda que permite pues todo un trabajo, ¿no?, de lo que deseamos realmente, un mundo de paz. Esta es la escena representativa de lo que celebramos, de cuando el rey lo nombra pintor de la corte.
espejo. Y el príncipe Baltasar Carlos, todo un príncipe a caballo. Que a lo largo de la historia pues, han querido ser reconocidas y se hace un homenaje a ellas en este final. De obras creadas a través de mujeres, de abuelas, de madres artistas del colegio y también del personal de administración y servicio, con unos talleres que se prepararon para los niños y las niñas. Bueno, pues finalizar un poco también poniendo en valor a los docentes y a las docentes de Andalucía, porque esto se hace gracias a profesionales comprometidos que dedican pues, su vida a la escuela, que van más allá de sus horas de trabajo, de nuestras jornadas habituales, sino que uno le pone pues, todo el cariño, todo el tiempo y todo el deseo de crear esta huella que intentamos conseguir para nuestros niños y niñas. También poner en valor al personal de administración y servicio de nuestro centro, que fue una pieza clave también en esto, y a las familias que nos ayudaron, lógicamente, a construir todos estos escenarios. Sí deciros que nosotros tradicionalmente, esto bueno, es una filosofía, un estilo de trabajo personal de nuestro centro, pero la pandemia nos hizo mucho daño. Porque tuvimos que suspender todo este tipo de actividades que formaban parte de nuestro estilo educativo. Y ahora reconquistar todo esto, y lo hicimos con Velázquez, pues no fue fácil, ¿vale? No fue fácil. Pero bueno, el resultado, bueno, pues siempre pues esa reconquista, ¿no? De las cosas que se pierden, pues hay que recuperarlas. Así que bueno, nuestro compromiso es seguir trabajando, seguir mirando hacia adelante, indiscutiblemente intentando dejar la mejor huella en los niños y niñas y por un futuro mejor para todos y todas. Gracias.
tardes. Voy a explicar, bueno, mi nombre es Juan Francisco Cara y os voy a presentar el proyecto que en el IES Marisma se desarrolló, que lleva el nombre del flamenco para todas las materias, porque ese fue el objetivo principal que tenía y era el que desde todas las materias se crearan recursos y herramientas para que el alumnado y el profesorado pudieran desarrollarlo desde sus disciplinas. Bueno, con la actual Ley Andaluza del Flamenco, todos estos proyectos que se realizan teniendo al flamenco como eje vertebral de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje cobran más importancia aún. Ese afán por promulgar y promocionar el arte de nuestra tierra pues tiene un valor muy importante, sobre todo en la escuela. Y por ello esta ley, en el título 4, habla de 4 artículos, ¿vale? Voy a pasar muy por encima de ellos, pero que sí quería que fueran como la base de lo que debe ser el crecimiento y el desarrollo de estos proyectos. Un artículo 23 que aboga por la presencia del flamenco en el sistema educativo, el 24 por la formación del profesorado para este tipo de actividad y para el desarrollo de él en el sistema, el flamenco tanto en el ámbito universitario como en el espacio europeo de educación superior y el reconocimiento a los centros que apuestan por realizar estos proyectos. Dentro de esta ley está un objetivo en el que me baso y me centro, que habla de garantizar esta conservación, recuperación y puesta en valor del conjunto patrimonial, en este caso del flamenco, en todas sus manifestaciones, así como favorecer el acceso al mismo. Y yo creo que lo más importante actualmente es que a nuestros jóvenes le facilitemos y favorezcamos que tengan ese acceso al flamenco o al patrimonio en sí. Y una de las formas que tenemos es elaborando este tipo de proyectos que conectan todas las materias con un arte nuestro. El centro en el que se desarrolla está en los Palacios Villafranca, con la suerte de que es un pueblo con gran tradición flamenca, en el que el pueblo pues respira un poco flamenco. El ayuntamiento se volca con este tipo de actividades, la Peña Flamenca desarrolla actividades formativas, tiene una primavera cultural en la que a los centros se le invita a participar con conciertos didácticos, con ponencias didácticas, y eso favoreció mucho el hecho de que pudiera acercar o le pudiéramos acercar el flamenco a sus vidas. Para ello, no desarrollamos un proyecto que nace de un día para otro, sino que establecemos una serie de fases por las que vamos pasando y por las que vamos asentando nuestro proyecto. En primer lugar, comentaba Pablo que realizó una detección de necesidades. Nosotros hicimos un análisis y un diagnóstico de estas necesidades y en base a ello fuimos estableciendo y creando unas metas, ¿vale? El éxito de que todo el profesorado se implique viene de que el profesorado es el que crea las metas. Todos creamos unas metas en común y a partir de ahí buscamos una línea de trabajo. Una vez establecemos esas metas y creamos o realizamos la análisis de las necesidades, hicimos una implementación de una metodología. Hablábamos de aprendizaje de servicio, aprendizaje basado en proyectos. Al final no usamos una única metodología, sino que nos fuimos nutriendo de todas aquellas que eran compatibles con la estructura de nuestro centro y fuimos estableciendo esa implementación para al final llegar a la transformación del centro educativo y de la forma que teníamos de trabajar. Y al final esa transformación pues se llevó a cabo en espacios, en tiempos, en que el eje vertebral fuera el flamenco y que todas las materias se pudieran nutrir de él. Bueno, soy la última ponencia de esta primera mesa para enlazar con la de los IES, con la de los institutos. Entonces, uno de los puntos o un nexo de unión que tendríamos con los centros educativos de infantil y primaria sería este programa de tránsito en el que podemos nosotros atraer al alumnado de primaria a nuestro centro que llamar su atención con el flamenco. Entonces, desde nuestro centro creamos talleres de introducción al flamenco, de compás flamenco, y vamos a los centros que están adscritos a nuestro instituto a impartir este flamenco para que antes de llegar
ya sepan la forma de trabajar que tenemos. Al igual, cuando ellos vienen a visitar al centro, pues realizábamos juegos tradicionales y populares, como comentaba José Manuel, adaptados al flamenco, para que juegos que ellos están acostumbrados a realizar en su centro sirvan como método de aprendizaje para el distintos conceptos, contenidos del flamenco, como pueden ser los palos, estilos, artistas, espacios. Bueno, tenemos el Centro Público Cervantes, en el que estuvimos y al que ellos vinieron a realizar las actividades, y el Andrés Bernardi. Del proyecto he querido resaltar algunos aspectos clave, como el sentimiento de pertenencia, la importancia que tenemos de que el alumnado sea protagonista, como pasaba en el proyecto de Silvia, y que sienta el proyecto como suyo, que lleguen al centro y lo estén reclamando, porque es que es su forma de vivir, el vivir con este tipo de proyectos, el que nos nutramos de modelos de referencia, cojamos aquello que nos sirve de otros proyectos y lo llevemos a nuestra materia, que seamos realistas. Si yo el primer año no puedo pasar por las 3 fases, la de análisis, implementación y transformación, y solo puedo hacer la del análisis de una forma más exhaustiva, pues que yo sea realista con ello, que si yo a mi compañero de filosofía, que nunca ha trabajado el flamenco, no le puedo pedir que un trimestre entero lo esté trabajando, pero sí que, pues con las letras flamencas de La Rebeldía, de Manuel Gerena o El Cabrero, empieza a trabajar con su alumnado ese tipo de contenido. Después, la importancia de ir haciendo un checklist de lo que conseguimos, porque los logros y los éxitos hay que celebrarlos con todo el claustro, y la importancia que tenemos a nivel de la creación de nuevos públicos a nivel cultural, porque nos encontramos como cuando llega la pandemia y no podemos desplazarnos, los tablaos, las peñas flamencas tienen poca posibilidad o poco público. Pues esto es una forma que tenemos de que ante estas situaciones el público lo hayamos creado. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajando este tipo de proyectos. He puesto una imagen del Ballet Flamenco Andalucía, porque fuimos a visitarlo el año pasado y llegábamos al centro y el alumnado lo comentaba: maestro, ¿has visto cómo que el Ballet Flamenco Andalucía está en Marruecos? Ellos ya empezaban a seguirlo, ya sea en redes sociales o en prensa, pero lo seguían y les creaba esa inquietud y esa curiosidad. Después de los recursos y herramientas que hicimos en las distintas materias, uno de los que más hemos puesto en valor es la tabla periódica del flamenco, en la que agrupamos los palos del flamenco en familias. En este caso tenemos, por ejemplo, la familia de la soleá, los cantes de ida y vuelta, la familia de los tangos, y fuimos aprendiendo esos palos con una estructura a la que ellos están acostumbrados, como es la tabla periódica de los elementos químicos, pero adaptada al flamenco. El alumnado iba pinchando en cada una de los palos del flamenco, les derivaba a ese estilo musical y podían ir aprendiendo a diferenciarlo. ¿Qué pasa? Que vimos que esto en el instituto sería mucho más fácil si el alumnado desde los colegios venían con una base con respecto a esto. Entonces, ¿qué hicimos? Pues decidimos crear una serie de cuentos infantiles en los que cada familia se iba desarrollando. De estos cuentos, el primero, por ejemplo, es Érase una vez bulería, en la que cogimos palos que tenían muchas características particulares, como puede ser la bulería, soleá, seguirilla, los tangos, y el alumnado iba viendo cómo con las características de un personaje que ilustrábamos se iban diferenciando entre ellos. Por ejemplo, bulería era una niña divertida de Jerez de la Frontera, que iba andando de una forma muy particular, primero daba 2 pasos, después 3, después 2, entonces de esa forma van aprendiendo el compás de la bulería, el origen de dónde proviene. Después hicimos, por ejemplo, uno de los cantes de ida y vuelta, de los cantes que fueron a América y volvieron modificados, como puede ser pues la petenera, guajira, milonga, y ellos van viendo pues el origen, las características que tiene. Resulta muy interesante que se trabaje desde los centros educativos de primaria infantil para que una vez que lleguen al instituto esa base la tengamos y podamos construir de forma mucho más rápida. Después nos pareció interesante que la historia del pueblo la conocieran y generamos una serie de capítulos en las que se iban desarrollando distintas
parcelas como los artistas del pueblo de los Palacios, la historia de la Peña Flamenca, la historia de la primavera cultural, y fue un poco recursos y herramientas que hemos ido elaborando para que cuando el alumnado de primaria llegue al instituto tenga recursos y conocimiento. Después de todo este proceso, del proceso de análisis, implementación y transformación, una parte muy importante es la evaluación, ¿vale?, que la realizamos con distintas herramientas o instrumentos como rúbricas, listas de control, que se le pasa al alumnado, se le pasa al profesorado, a los compañeros, para que creemos propuestas de mejora y vayamos evolucionando. Un apartado importante de nuestro proyecto fue la difusión, ¿vale? Tratamos de que a través de prensa, televisión, radio y redes sociales pudiéramos ir construyendo lo que era nuestro proyecto y pudiéramos servir de modelo de referencia para otros centros. Por ejemplo, ahora en Los Palacios, el IE Joaquín Romero Murube está trabajando de forma muy activa el flamenco, que antes no lo hacía. Entonces, un poco de crear tendencia, ¿vale?, o transmitirle ese gusto por el trabajo del flamenco al resto de la comunidad educativa de Los Palacios. Tuvimos la suerte de participar en Artistas en el Aula y nos coordinamos con Eva Yerbabuena para realizar una serie de actividades en el centro, y el alumnado aprendió, bueno, desde a crear un guión de un espectáculo flamenco, al tema de la iluminación, vestuario, música, escenografía. Todo enriqueció mucho el proyecto que llevamos a cabo, y como comentaba José Manuel, bueno, pues nos fue... hay veces que trabajan mucho y no tiene reconocimiento. Bueno, en este caso el trabajo tuvo su recompensa y nos dieron el primer premio de flamenco, que nos sirvió también, pues, para llegar a más centros educativos y que más centros educativos tengan interés por realizar este tipo de proyectos. Y por último, bueno, iba a ir explicando fase por fase y asignatura por asignatura qué era lo que realizamos, pero en pocos minutitos va a ser el alumnado el que os lo explique a través de este vídeo. Este curso 2021-2022 en IES Marisma hemos desarrollado el proyecto del flamenco para todas las materias. En él hemos aprendido sobre los aspectos propios del flamenco, desde todos los departamentos del centro. En este proyecto hemos conseguido valorar la riqueza artística y estilística de esa expresión cultural, dar a nuestro centro una seña de identidad y crear tradición, desarrollar el flamenco en nuestro centro educativo a través de metodología innovadora, y además hemos abordado todas las competencias clave. En la materia de educación física hemos realizado juegos populares y tradicionales de Andalucía modificados para desarrollar los conocimientos propios del flamenco. Hemos bailado sevillano y hemos completado una gincana en la cual hemos aprendido los trabajos del flamenco, los lugares en los que se realiza ese arte y los artistas del mismo. En educación plástica, visual y audiovisual hemos realizado diseños sobre peinetas, pendientes, guitarras y montoncillos. Además, a nivel de centro hemos realizado un concurso sobre dicho diseño. Tuvimos la visita de la bailadora Eva Yerbabuena en nuestra aula específica, y nuestro profesor de educación física impartió un taller de flamenco en nuestro centro ocupacional de nuestra localidad. En religión hemos llevado a cabo el análisis de villancicos flamencos. También hemos hecho una entrevista a un setero profesional, la cual también hemos analizado. En el departamento de Física y Química hemos trabajado la tabla periódica del flamenco. No solo eso, sino que también hemos creado y diseñado una maqueta a escala del Teatro Central de Sevilla, y además hemos investigado acerca de las distintas figuras del cante flamenco. En formación profesional básica hemos diseñado y construido un patio andaluz con material reciclado. En francés hemos traducido y analizado canciones de flamenco en ese idioma. En inglés hemos estudiado el vocabulario específico del flamenco. En lengua castellana y literatura hemos trabajado el análisis sintáctico sobre las obras literarias del flamenco, y además hemos realizado un trabajo sobre la comprensión oral con las sevillanas e investigando sobre el flamenco y su estilo.
En tecnología hemos realizado un tablao y un cajón flamenco. Con la impresora 3D hemos realizado un servilletero con forma de la bailadora y coreógrafa Eva Yerobuena, unas castañuelas y unos zapatos de baile. Además, hemos diseñado el cartel para el Festival Flamenco Michela 2022. Por otro lado, hemos asistido a un taller sobre la fabricación de los zapatos de baile impartido por nuestro profesor de tecnología, Antonio Noguerol. Por último, hemos creado nuestra página web para el proyecto y el logo para nuestro canal de YouTube. En Geografía e Historia hemos aprendido los distintos enigmas del flamenco y además hemos aprendido también la distribución geográfica de los distintos estilos. En Filosofía hemos trabajado el flamenco y la rebeldía, analizando las letras de cantaores como El Cabrero o Manuel Gerena. En Matemáticas hemos trabajado la geometría a través del baile del flamenco. En Biología y Geografía hemos trabajado conjuntamente con el programa Educaves, analizando las distintas aves desde la lírica del flamenco, creando así el proyecto Flamencaves. En Economía hemos estudiado económicamente el sector flamenco y hemos analizado a nivel financiero económico una empresa dedicada al espectáculo flamenco. En Música hemos trabajado el flamenco como una identidad andaluza y su relación con la música clásica. En Latín hemos analizado letras de flamenco en latín. Hemos inaugurado una sección en la biblioteca de nuestro centro de arte flamenco. El Departamento de Orientación, junto con nuestro profesor de Educación Física, Juan Fran, ha realizado un programa de como parte de un programa de tránsito, taller de flamenco. Durante el Día del Flamenco, el alumnado de tercero de la ESO ha participado en un taller de introducción al compás y al flamenco. Además, los alumnos del centro han realizado una actuación de flamenco. Por último, el alumnado del cuarto de ESO de Plástica ha realizado la portada y los créditos del vídeo del Día del Flamenco. El profesorado del centro ha participado en la publicación de artículos y libros relacionados con el flamenco. Y además nuestro profesor de Educación Física nos ha impartido un taller sobre la publicación de un libro y un artículo científico. Hemos participado en el programa Artistas en el Aula, tutorizado por Eva Yerobuena y coordinado por nuestro profesor Juan Francara. Primero hemos empezado desarrollando algunos dosieres para un espectáculo flamenco y hemos tenido varios encuentros con nuestra tutora Eva Yerobuena. Hemos visitado el Ballet Flamenco de Andalucía y también hemos realizado una entrevista a la bailadora y coreógrafa Eva Yerobuena. Por último, hemos presentado en el Teatro Central nuestra maceta a escala de este teatro y presentado nuestro proyecto en dicho teatro. En la Semana Cultural del Centro se enmarcó la gincana flamenca y los enigmas culturales del flamenco. También hemos asistido a la primera primavera cultural asistiendo a una charla didáctica ilustrada por la artista cantadora onubense argentina. Por último, nuestro profesor Juan Fran presentó las actividades realizadas en la Universidad Pablo de Olavide y impartió un taller sobre los juegos populares de Andalucía. Nos despedimos con esta frase que nos ha acompañado durante todos los cursos y que dice que el reto del flamenco es seguir creciendo sin dejar de ser quienes somos. Bueno, esto ha sido el resumen de las actividades o de todas las tareas que se llevaron a cabo en el centro desde todas las materias. Ha sido una labor muy tediosa porque se tienen que generar, que crear muchas herramientas, coordinar con muchos compañeros, algunos de ellos que nunca habían trabajado el flamenco, que no tienen un conocimiento muy extenso de él, pero al final es lo que comentaban mis compañeros, que es la voluntad que tiene el profesorado, porque nuestro arte, nuestra cultura se transmita a los más jóvenes y que ellos sean capaces de transmitirlo en sus casas, que al final pues vayas al teatro del pueblo y te encuentres al alumnado con sus padres, porque han sido ellos los que lo han animado a que vayan a ver a Rocío Molina, como pasaba en este Festival de la Mistela. Al final es un poco eso, el buen hacer, la gana y la posibilidad que nos brinda este tipo de proyectos. Que agradece mucho la presencia aquí, el poder compartir con vosotros la presentación
el proyecto. Y nada, muchas gracias por todo. Creo que también es interesante, bueno, si alguien tiene alguna duda, como dije al principio, lo mío era un aperitivo y habéis visto el desarrollo de todo eso que puse en el principio, llevado a cabo en diferentes contextos, diferentes tipos de patrimonio y lo maravilloso que trabajan todos los compañeros de manera altruista, ¿vale? Que esto no tenemos un plus, simplemente las ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, si tenía alguna pregunta para alguno de los compañeros. Dime. No, me ha surgido la curiosidad. Buenas tardes. Me surgía la curiosidad con respecto al proyecto de Velázquez que han presentado. ¿Lo hiciste en repetidas ocasiones o no tuvo una representación? Porque entiendo que implica mucho trabajo en preparación y demás para que solo tenga digamos, una puesta en escena, ¿no? Entonces, la verdad me ha surgido esa curiosidad. Sí, pues en este caso fueron 2 días. 2 días, porque como veis, todo el recorrido está desde la entrada no la calle habitual de entrada del colegio, sino la parte de detrás del aula matinal. El aula matinal, lo que habéis visto, es todo transformado, todo está detrás, en cortinas, en escenarios. Entonces, finalmente fueron 2 días. Hicimos una representación por la mañana y otra por la tarde, pero dividiendo el colegio en la mitad, en este caso. Dividimos el colegio en la mitad de los grupos, lo hacían un día y la otra mitad en otros. Y así 2 grupos creaban el mismo escenario y podían colaborar las propias familias. Y entonces sí lo hicimos así. Sí que es cierto que después los escenarios también sirven de lugar de trabajo. Van con los niños, es decir, todo esto. Y después también lo visitan los niños que no representan, visitan el museo. Al otro día, los que representaron son los que visitan y así un poco nos alimentamos y disfrutamos todos y todas. Pero no lo mantuvimos mucho tiempo, se hace pues para esta tarea final. Sí, claro, por supuesto. Y después también todos los momentos, que bueno, muchas veces pues esto trae mucho trabajo, pero también muchos momentos de convivencia. ¿Vale? Donde por las tardes se abren las puertas del cole, donde viene la familia. Muchas veces el agobio de que no llegamos, todas esas cosas pasan, pero también pasan cosas buenas, ¿vale? Donde la familia, los maestros y maestras trabajamos juntos, cooperamos, nos conocemos más. En fin, tiene esa ventaja. Intentamos que sea pues eso, una cooperación entre todos, un trabajo comunitario y en favor también de los niños y niñas, que también tienen su participación, no solamente en la representación, sino también en la decoración, en elementos de creación. Y varios pases, sí, claro. Sí, gracias, María. Sí. Eso que el trabajo minucioso de que coger el listado de alumnado para que cada padre que venga sea en el momento que sus hijos están en los cuadros. Sí, un trabajo organizativo. Cada familia que iba, pues eso. Sí, claro, hacíamos varias representaciones dentro del día. Entonces, claro, las familias tenían su invitación cuando su hijo o hija representaba. O sea, esto es una labor organizativa de logística, pero bueno, sí garantizábamos eso. Que hubiera relevo también entre los niños y que todas las familias pudieran disfrutar de la actuación de su hijo o de su hija. Gracias, María. Sí, yo quería hacer una pregunta, yo creo que a toda la mesa en realidad, porque primero felicitaros por los proyectos que tienen que tener un trabajo increíble y un seguimiento sin horas, ni mucho menos, primero felicitarlos, ¿no? Y después la pregunta que quería hacer un poco es la importancia que se le está dando al flamenco en realidad. El flamenco lo tenemos en la calle, lo tenemos en nuestras casas,
en nuestros pueblos, es algo que es cotidiano y en realidad yo creo que hay que fomentarlo. Yo soy muy aficionado al flamenco, pero después creo que hay proyectos que son a lo mejor muy interesantes, pues no sé, hemos hablado del patrimonio inmaterial, el de los dólmenes, el de Velázquez, que a lo mejor se le da mucha menos importancia. Os puedo poner un ejemplo del folleto que hay de Vivir y Sentir el Patrimonio, que parece que ya ha cambiado, creo que cambie, espero que cambie para mejor. Y hablamos por búsqueda de etiqueta, y hablamos flamenco, hay 72 apartados, y después hablamos en patrimonio inmaterial, que hay 86 apartados, y de los 86 creo que 86 son de flamenco, ¿vale? Entonces mi pregunta es, ¿tiene tanta importancia el flamenco? Que la tiene, por supuesto, y hay que restarle al resto de patrimonio, que en realidad es muy, muy desconocido. Los dólmenes, no sé, podemos ir a tu pueblo, podemos preguntar por los dólmenes y te podrán decir eso qué es y eso dónde está. Si hablamos de flamenco, te dirá, pues mira, yo del cantado de la peña, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Un poco, si no, se le debería de dar mucho más importancia a ese patrimonio más desconocido, a ese patrimonio material, inmaterial más desconocido, que ese que estamos actualmente viviéndolo cada día. Simplemente lo dejo ahí. Mira, yo pienso, porque en nuestro proyecto, por ejemplo, había una parte de flamenco, entonces yo creo que lo importante de estos proyectos es dar una visión general de todo. Entonces, nosotros hablábamos de una época de la historia. En esa época de la historia, los niños vieron que la ciudad más importante en una determinada época era un pueblo de Sevilla que se llamaba Valencina, que era espectacular. Ellos han ido descubriendo poco a poco sus características. Y es verdad que lo que dices tú, que a ellos sí les resuena el tema del flamenco y el resto no. Porque teniendo los dólmenes, nosotros estamos en Castilla de la Cuesta, que está relativamente cerca, porque está luego Castilla de Guzmán, que tiene dólmenes, y Valencina, que tiene dólmenes. Y es verdad que no lo conocen, que lo tienen a dos pasos y no lo conocen. Y se han sorprendido mucho cuando han estado viendo esa transformación que hemos visto a lo largo del tiempo, el patrimonio del olivar, que se ha perdido muchísimo en el entorno, tampoco ellos eran conscientes de eso. Entonces sí es verdad que creo que para que de verdad el alumnado, por lo menos en primaria, sea consciente de cómo es su entorno, tiene que estar, por supuesto, el flamenco y todo lo demás. Y que hacer proyectos en los que esté todo integrado, porque nosotros trabajamos en matemáticas, en lengua, en todas las áreas se trabaja, como habéis visto, en música. Y yo creo que si lo cogemos de ese punto de vista y ya no nos vamos a encontrar. Yo he estado en el equipo de coordinación pedagógica del programa Vivir y Sentir el Patrimonio, y es verdad que había muchos proyectos de flamenco exclusivamente, mientras que la mayoría del resto de proyectos integraban todas las dimensiones del patrimonio y todas las áreas, ¿no? Así que yo creo que ese es la buena línea en la que yo creo que debemos seguir. Sí, y aparte, bueno, yo creo que cuesta tiempo y trabajo que un proyecto se asiente. Lo importante no es aislar las distintas dimensiones del patrimonio, sino tratar de integrarlas, como él dice. Pero si un proyecto, por ejemplo, de flamenco, de dólmenes, necesita 2 o 3 años para consolidarse, quizás sea a partir de ese tiempo cuando pueda o esté en disposición de nutrirse del resto y de nutrir a los demás, ¿vale? Al final yo creo que no debemos de caer en el por qué uno sí, por qué uno no, por qué uno más, por qué uno menos, sino cómo puedo o qué puedo hacer para nutrir la otra dimensión del patrimonio y qué puedo demandar de la que necesito, de la que quiero nutrirme yo. Al final yo creo que un poco es la línea de ir a una y de nutrirnos y enriquecernos de lo que tenemos. Yo creo que un poco es el fin que deberíamos de buscar. Sí, un poco. Yo voy un poco también en la línea de Juanfran. Creo que es necesario que exista esa compensación de proyectos en darle esa posibilidad al alumnado que descubra todo el patrimonio rico. Cierto que el flamenco, bueno, pues quizás sea más directo los malos que conocen, ¿no? Como bien ha dicho Manuel, pero ese equilibrio, pues la verdad que habría que buscarlo y habría que nutrirse
para que todo sea un ente, ¿no? No flamenco por un lado y lo otro por otro lado, sino que entre todos yo creo que en esa compensación creo que es donde va a ganar el alumnado. Así que la propuesta me parece buena y necesaria. ¿Alguna pregunta más? Pues yo quería sentarme. Yo digo que las Jarafe, me parece muy interesante el proyecto de sobre todo porque en el Aljarafe vivimos un montón de personas que no somos del Aljarafe, que no conocemos el patrimonio cultural y natural, aunque para mí es lo mismo. Y hay niños que no tienen ni idea porque sus padres tampoco lo conocen. Entonces yo creo que empezar a enseñarles su pueblo, sus costumbres, su patrimonio es algo importantísimo en el Aljarafe. Y nada, me parece muy... Espero que muchos colegios y muchos institutos se unan más a esa propuesta. Pues, muchas gracias. Mira, el proyecto nuestro, por ejemplo, es aprendizaje de servicio por eso, porque sabemos que los niños muchas veces van a conocer más que los padres, por ejemplo, de temas relacionados con el patrimonio. Y siempre hay una fase, nosotros hacemos también una jornada de puertas abiertas, como nos ha contado Silvia, y vienen los padres y se sorprenden de las cosas que han descubierto los niños, de las cosas que tienen en el entorno y que ellos no conocen. Y siempre, todos los años nos pasa que 2 o 3 semanas después de hacer la propuesta, me viene una familia, pues hemos ido a ver, cuando hicimos Tarteso, pues habían ido a ver el Tesoro del Carambolo a Sevilla. Cuando hemos hecho Al-Ándalus, que sí habían ido a ver los sitios que habíamos... Porque en el Aljarafe hay muchos restos también relacionados con Al-Ándalus. Entonces, es el punto de partida para crear un interés en la zona cuando se trabaja el tema del aprendizaje de servicio de esa manera. Le enseñamos a los niños para que ellos enseñen a sus padres. Y ellos investigan para luego explicarle a los padres cuál es el producto de su investigación. Entonces, eso, además, sobre todo en la zona de la Cornisa, que es la que hemos investigado este año, hay muchísima población que es de Sevilla. El barrio en el que estoy yo, pues el 90% vienen de Triana y de barrios así, que se han desplazado en algún momento de la historia. Yo creo que es importante el enseñarles que hubo un tiempo en el que Castilleja no estaba unida a Borbón, ¿no? Estaba unida también, claro. que había campo y olivo. Eso es importantísimo. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias por hacerse la voz por allí. Bueno, pues yo creo que damos por concluida la mesa. Darle las gracias a Juanfran, a Pablo, a Silvia, a Mar y a todos los participantes, porque creo que las experiencias son maravillosas, enriquecedoras y de las que tenemos que aprender todos.